Bienvenidos. Abordemos el autobús Victoria, que nos llevará a conocer la Tierra Santa de Israel, en compañía de los guías de tour para hoy, Luis Marga, Sara León y Abigail. ¡Vámonos! La Tierra Santa es bastante pequeña, solo 20.600 kilómetros cuadrados. Pero el papel que ha jugado en la historia del mundo es muy importante. En ella se encuentran ruinas de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. Es la tierra de los profetas, el país de Jesucristo, desde donde los ideales de justicia, paz y amor inspiran aún hoy a las tres grandes religiones monoteístas. Es el lugar desde el que proclaman su fe en un solo Dios. En esta tierra
se encendió la llama que de la supremacía moral primero, y junto con las creencias religiosas, a través de la formación de un pueblo después, introdujo en la humanidad, cegada por el error y la idolatría, la luz que habría de iluminarla. Esta es la tierra que hemos de descubrir en las 100 transparencias comentadas que presentamos. Ellas os mostrarán los principales santuarios y lugares históricos que jalonaron vuestro recorrido en Tierra Santa. Al escuchar esta señal, les rogamos cambien la diapositiva. Jerusalén, situada en el centro de las austeras colinas de Judea, fue elegida por Dios para proclamar la santidad de su nombre como baluarte de la fe en el Dios único. Es la capital religiosa de las 3 grandes religiones monoteístas. Para la mitad de la humanidad es la ciudad santa por excelencia. Los judíos ven en ella el símbolo de las glorias de su pasado y la esperanza de su porvenir. Para los cristianos, es la ciudad en la que Jesús pasó los últimos días de su ministerio en la tierra, que lo vio morir y resucitar de entre los muertos. Los musulmanes creen que es la ciudad desde la que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Jerusalén, cuna de la fe y ciudad santa, ha sido también una ciudad de desolación, de horrores y sangre. Ante sus puertas se ha combatido más que en ninguna otra ciudad del mundo. Las murallas de Jerusalén son aún hoy impresionantes. Fueron reconstruidas muchas veces con el correr de los siglos, mas en la época turca, bajo el reino del gran sultán Solimán el Magnífico, adquirieron su forma actual. Resaltan en ellas 34 torreones y 8 puertas. El Monte de los Olivos se halla al oriente de Jerusalén, al otro lado del torrente de Cedrón. Domina la ciudad antigua de Jerusalén y desde su cima se descubre una vista magnífica de la ciudad y un panorama impresionante del desierto de Judá, los montes de Moab e incluso el Mar Muerto. Es el monte desde donde Jesús subió a los cielos, el lugar donde solía reunirse con sus discípulos para meditar y orar, enseñándoles el Padre Nuestro y prediciendo la destrucción de Jerusalén. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que Jesús, tomando a sus discípulos, se dirigió al Monte de los Olivos y que después de bendecirlos, subió a los cielos. La cumbre del monte es considerada como el lugar de la ascensión del Señor. Los Hechos de los Apóstoles relatan que los discípulos se fueron al monte llamado de los Olivos, que distaba de Jerusalén el camino de un sábado, lo que representa la distancia de unos 300 metros, que es aproximadamente lo que separa el lugar de la ascensión de la ciudad de Jerusalén. En este sitio fue construida una iglesia bizantina, destruida luego por los persas y reconstruida más tarde por los cruzados. El pequeño templete que actualmente se ve en medio del lugar es una construcción cruzada conmemorativa que cubre la roca en la que, según la leyenda, antes de ascender, Jesús nos dejó sus huellas. La iglesia del Padre Nuestro se levanta sobre la gruta sagrada, donde, según la tradición, habían enseñado la oración dominical y donde también predijera la destrucción de Jerusalén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En este mismo lugar les habló a sus apóstoles acerca de su retorno y del fin del mundo. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hombres y alborotos. Principios de dolores son estos. Constantino construyó una iglesia en la cumbre del Monte de los Olivos para recordar las últimas enseñanzas del Señor. El paso de los persas la destruyó, mas fue reconstruida por los cruzados. La princesa Aurelia de Bossy, de la Tour d'Auvergne, compró el lugar y lo obsequió a Francia.
donde se estableció. Los restos de la princesa reposan en el claustro del monasterio junto al muro en el que está inscrito el texto del Padre Nuestro en 62 idiomas. Situado a los pies del Monte de los Olivos, el Jardín de Getsemaní es uno de los lugares más emocionantes que se visitan en Tierra Santa. No ha cambiado en el transcurso de 20 siglos. Al otro lado del torrente de Cedrón, en lo que actualmente es la ciudad de Jerusalén, ciudades y civilizaciones se han sucedido. Pero este jardín ha conservado casi la misma apariencia que en tiempos de Jesús, y los olivos son quizás los mismos. El jardín contiguo al Cedrón, nos dice San Juan, era el lugar preferido del Señor. Este es el jardín en el que Jesús, en su última noche en la tierra, pasó las horas más tristes y angustiosas de su pasión, en la que, lleno de temor, eligió el sufrimiento y la muerte en la cruz, tomando sobre sí todos los pecados de la humanidad. Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí pues llegó Judas con los criados del sumo sacerdote y entregó a su maestro. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. En el jardín de Getsemaní hay aún 8 olivos cuya antigüedad se pierde en el tiempo. Algunos botánicos sostienen que muy bien podrían tener 3000 años. El historiador Flavio Josefo relata que Tito hizo cortar todos los árboles de los alrededores de Jerusalén. Si los de Getsemaní no fueron destruidos en aquella ocasión, los árboles que tenemos ante nosotros son contemporáneos de Jesús. La primera de Getsemaní es obra de los bizantinos, que la construyeron en el lugar santificado para la oración y la agonía de Jesús. Fue también una de las primeras en ser destruida por los persas. Los cruzados la reconstruyeron, mas la iglesia actual, una de las más hermosas de Tierra Santa, data de los comienzos del siglo. Dado que los fondos para su construcción fueron donados por 16 países, se la ha llamado Iglesia de las Naciones. La luz tamizada que se filtra por los grandes ventanales de color azulado y la belleza de la decoración nos invitan de inmediato a la oración y al recogimiento. En cada una de sus cúpulas se halla diseñado en mosaico el escudo de cada una de las naciones que contribuyeron para su construcción. Los ventanales son de alabastro traslúcido, aunque no transparentes. Frente al altar podemos ver un resto de la tradicional roca de la agonía. Con sus 7 bulbos, que llamamos así porque su forma nos trae a la mente la idea de cebollas, esta iglesia es un elegante ejemplo del estilo religioso monumental de Moscú. Fue construida por el zar Alejandro III en memoria de su madre y lleva el nombre de ella, María Magdalena. El convento pertenece hoy a las monjas rusas. El torrente de Cedrón separa el Monte de los Olivos de la ciudad de Jerusalén. Jesús debió haberlo atravesado muchas veces cuando se dirigía al templo por la Puerta Dorada o cuando se iba de la ciudad hacia el Monte de los Olivos, donde acostumbraba a pasar la noche en casa de su amigo Lázaro en Betania. Con toda seguridad pasó por este valle en la noche del Jueves Santo. Del cenáculo se fue con sus discípulos a Getsemaní y luego, en sentido inverso, cuando lo condujeron ante el sumo sacerdote Caifás. En el torrente de Cedrón hallamos aún hoy 4 sepulcros monumentales muy antiguos atribuidos a Absalón, Josafat, Zacarías y Santiago. Las tradiciones locales han convertido el Cedrón como el lugar en el que se llevará a cabo el juicio final. Esta creencia ha transformado el valle de Cedrón en una gran necrópolis, tanto de judíos como de cristianos y musulmanes. Para proteger de los invasores asirios que sitiaban la ciudad, la única fuente de agua, Ezequías, rey de Jerusalén, mandó excavar un canal en la roca para que el agua de la fuente llamada Gijón, situada fuera de las murallas, pudiera llegar a la piscina de Siloé, que se encontraba dentro de ellas. Al mismo tiempo, encubrieron la fuente con una tapia. De este modo, Jerusalén fue salvada, puesto que el ejército vio retirarse
sucumbiendo ante las pestes y la sed. El túnel, en forma de S, tiene 548 metros de largo. Los obreros comenzaron la perforación por ambos extremos a la vez. Es, pues, una extraordinaria proeza de la ingeniería el haberse encontrado al término de la obra, como a poco más de 1 metro los unos de los otros, pudiendo orientarse en el tramo final por los golpes de los picos. Esta iglesia, que domina el torrente de Cedrón, fue construida en el lugar donde tradicionalmente estaba situado el palacio del sumo sacerdote Caifás. Traicionado y encadenado, Jesús debe comparecer en este sitio ante el Sanedrín. Aquí pasó toda la noche del jueves al viernes, fue juzgado y condenado. Este es el lugar donde San Pedro, al oír el canto del gallo, se dio cuenta de que había negado a Jesús cumpliéndose había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. La sala de la última cena o cenáculo es el lugar donde Jesús comió con sus discípulos la última cena, dejándonos en ella la comunión. Y tomando el vaso y habiendo hecho gracias, les dio. Y bebieron de él todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En esta misma sala Jesús se apareció 2 veces a sus discípulos después de su resurrección, y recibieron el Espíritu Santo. Y de repente un estruendo vino del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Los primeros cristianos se instalaron en el monte Sión, y ya en el primer siglo fue construida aquí una pequeña iglesia, que no fue destruida ni en el año 70 ni en el año 135, gracias a su ubicación un tanto apartada. Fue ampliada por los bizantinos y llamada la Santa Sión, relacionando la primera iglesia cristiana con la profecía de Isaías, que reza: de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Es muy probable que el nombre de este santuario haya dado el nombre a toda la colina sur de la ciudad. Para el pueblo de Israel, este es uno de los lugares más altos, después del Muro de los Lamentos, o Muro Occidental. Fue localizado y descrito por el rabino Benjamín de Tudela, en la relación que hiciera de su visita a Jerusalén. Construido en piedra y revestido por dentro con paños bordados, el sepulcro termina en 2 coronas de plata, como los que habitualmente se ponen sobre los rollos de la ley, o Torá. Cuando los cruzados fueron expulsados de Jerusalén, dejaron tras sí 37 iglesias. La de Ana, la mejor preservada de todas, es una verdadera joya, uno de los ejemplos más hermosos de la arquitectura cruzada en Tierra Santa. Fue construida por la esposa de Balduino I en estilo románico, sobre la cripta como el lugar de nacimiento de María, y por consiguiente como la casa de sus padres Joaquín y Ana. La piscina de Bethesda se halla a pocos metros de la puerta de San Esteban, dentro de las murallas de Jerusalén. En tiempos de Jesús debía estar fuera de la muralla, en la parte norte de la ciudad, próxima a la puerta llamada por un muro que tenía un 5.º pórtico. Esto confirma las palabras de San Juan, que habla de 5 pórticos. Entonces Pilatos, oyendo estas palabras, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio llamado. Este Litóstrotos,
palabra griega que significa patio pavimentado con losas grandes, fue el escenario del proceso seguido contra Jesús ante la autoridad civil. Aquí el procurador romano presentó a Jesús flagelado al pueblo, diciendo: «He aquí al hombre». Se lavó las manos y condenó a Jesús a morir en la cruz. Este pavimento, descubierto solo hace 40 años, es en realidad parte de la fortaleza de Antonia, donde Jesús fue condenado a muerte y donde comenzó su camino hacia el Calvario. Las piedras que pisó Jesús estaban estriadas para evitar que los caballos que allí entraban resbalasen. Grabados en algunas de las grandes losas de piedra que cubren el suelo, se ven todavía rasgos perfectamente discernibles de los juegos con que los soldados romanos se entretenían. En el juego de dados, conocido por juego del rey, muy probablemente eligieron a Cristo como objeto de sus apuestas para burlarse de él antes de llevarlo al lugar de la ejecución. Por esto, el pavimento que tenemos delante es uno de los lugares más impresionantes que con toda su elocuencia continúan hablando aún hoy del sacrificio de Jesús en Tierra Santa. Soy madre de los dolores y nadie me puede consolar. Que la muerte de mi hijo dé vida a quien lo desee. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya, cántale al Señor tu Dios, gloria, aleluya, ahí donde estás, haz un altar para el Señor, gloria al Señor, solamente levanta tu corazón. Deposita tu vida delante del Señor. Ofrécele tu vida en un sacrificio agradable al Señor. Ofrécele al Señor toda tu vida en un sacrificio de alabanza. Aleluya.
Vía Dolorosa se entiende el camino recorrido por Jesús desde el Pretorio, sitio donde fue condenado a muerte, hasta el Calvario. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. El sepulcro cubre y une hoy en día la colina del Gólgota, donde Jesús fue crucificado, y la tumba donde fue puesto su cuerpo. La crucificación de Jesús tuvo lugar fuera de las murallas de la ciudad, mas ya en el año 324, cuando fue construida por primera vez el Santo Sepulcro, quedó casi en el centro de lo que constituía la ciudad en aquel tiempo. 11 años después de la crucificación de Jesús, el Gólgota quedó incluido en el área de la ciudad, dentro de la nueva muralla construida por Herodes Agripa. La roca del Calvario se elevaba a 15 metros sobre la superficie circundante y tenía forma de una calavera. De allí su nombre. Y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido depositado. Ahí, a causa de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús fue pues puesto en un sepulcro que había al pie del Calvario, en una tumba excavada en la roca que pertenecía a José de Arimatea y que consistía en 2 cámaras. La primera servía de lugar de reunión de los parientes enlutados, y en la segunda, más hacia el interior, se colocaba el cuerpo del difunto sobre una especie de plataforma. El monumento actual, con su gran cúpula de estilo ruso, fue construido por la Iglesia greco-ortodoxa y los rusos. La ciudadela es obra de Herodes el Grande, que la construyó para que sirviese como palacio real suyo y como defensa del sector occidental de la ciudad de Jerusalén. Estaba protegida por antemurales y por 3 grandes torres. Tito conservó este magnífico palacio fortaleza para usarlo como cuartel de la 10ª Legión romana. Todavía hoy quedan visibles los macizos bloques de piedra herodianos que fueron puestos en las bases. La ciudadela fue restaurada por los cruzados y más tarde por los mamelucos, mas la mayor parte de la estructura actual data del tiempo de Solimán el Magnífico. La ciudadela es conocida también como Torre de David, pues dicen que el palacio de Herodes
fue construido en el lugar en que anteriormente había una fortaleza atribuida al rey David. La Puerta Dorada es una construcción bizantina del siglo VII. Está situada en el lugar en que originariamente se hallaba la Puerta de la Misericordia en la época del Segundo Templo. Por esta puerta hizo Jesús, el Domingo de Ramos, su entrada triunfal a Jerusalén. Los cristianos asocian también esta puerta con el recuerdo de la Puerta Speziosa o Puerta Hermosa, junto a la cual Pedro, según los Hechos de los Apóstoles, curó a un cojo que pedía limosna. Esta puerta fue obturada en la forma en que se halla actualmente bajo el gobierno turco. La Puerta de San Esteban está probablemente en el sitio de la antigua Puerta de las Ovejas. Una antigua tradición cristiana sitúa a esta puerta cerca del lugar del martirio de San Esteban. Es llamada también Puerta de los Leones por los dos bajorrelieves que la adornan. Para los árabes es la puerta de Siti Mariam, porque de ella sale el camino que conduce al sepulcro de María en el valle de Cedrón. Esta puerta es llamada de Damasco porque controla la salida de la antigua ruta que conducía a Damasco. Los árabes la llaman Bab el-Amud, Puerta de la Columna, por un pilar que Adriano había levantado aquí, a orillas de una vía romana. La puerta actual fue construida por los turcos. Es la más concurrida y también la más hermosa de la vieja Jerusalén. Como el lugar de nacimiento de Juan Bautista, han sido considerados tanto Belén como Hebrón, Jerusalén, Sebastia y otras localidades menos conocidas. Pero de todos los lugares propuestos, el más célebre sigue siendo Ein Karem. Los peregrinos gustan hallarse rodeados de los apacibles campos de Ein Karem, donde les esperan dos iglesias. La primera evoca el nacimiento de Juan Bautista el precursor, y la segunda, que nos permite revivir el misterio de la visitación, ha sido erigida sobre un antiguo manantial y las ruinas de un monasterio cruzado. Apóstoles transportaron el cuerpo de María hasta el valle de Josafat, que el Señor le había designado, y le depositaron en un sepulcro nuevo. Así se expresa una obra apócrifa titulada El viaje de María, y refleja una opinión comúnmente admitida por los cristianos de Jerusalén. Así vemos cómo es erigida en el siglo V una iglesia destinada a conmemorar la sepultura pasajera al norte del torrente de Cedrón, junto a Getsemaní. La curiosa línea arquitectónica del santuario del libro evoca la forma de las tapas de las jarras en que fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto. Los textos de Qumrán contraponen a los hijos de la luz, es decir, a los miembros de la comunidad de Senia, con los hijos de las tinieblas, como solían llamar al resto de los hombres. El juego de colores, con el santuario del libro todo en blanco, contrastando con lo negro del muro que se halla frente a su entrada, quiere expresar esta oposición. El muro de basalto simboliza también el enorme peso que ha estado agobiando al pueblo de Israel durante 2000 años. Concebido como una gruta subterránea con una especie de túnel, el santuario del libro cobija los famosos manuscritos del Mar Muerto, los rollos hallados en Masada, las cartas de Bar Kokhba y diversos objetos relacionados con los lugares del hallazgo de estos escritos. El pergamino en que está inscrito el libro del profeta Isaías mide más de 8 metros y se halla desplegado en una plataforma circular. La Knesset o Parlamento es un edificio construido de piedra roja de Jerusalén, inaugurado en 1966. Los fondos para su construcción fueron donados por la familia Rothschild de Inglaterra. Posee, entre otras, una excelente biblioteca con más de 50.000 volúmenes. El gran salón de recepciones está decorado por un conjunto de tapices y mosaicos, obra de Marc Chagall. El Parlamento israelí consta de 120 miembros elegidos en sufragio universal,
teniendo derecho a voto todos los ciudadanos mayores de 18 años. Las elecciones se llevan a cabo cada 4 años. La explanada lo ocupa una superficie de 14 hectáreas, cerca de la sexta parte de la ciudad vieja de Jerusalén. Según la tradición, este es el monte Moriah, al que Abraham llegó para ofrecer en holocausto a su hijo Isaac. El monte Moriah fue santificado por la construcción del templo de Salomón y por hallarse en él el arca de la alianza. El templo de Salomón fue totalmente destruido por Nabucodonosor. Al retornar el pueblo judío del cautiverio de Babilonia, fue reconstruido el templo por Zorobabel, pero en proporciones mucho más modestas que el anterior. Alcanzó nuevamente gran esplendor bajo el reino de Herodes el Grande, mas el templo fue totalmente destruido por Tito durante la conquista de Jerusalén, y el lugar quedó convertido en un montón de escombros hasta la invasión árabe. Como la creencia musulmana sostiene que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde la histórica roca de Moriah, fue levantada aquí mezquitas más importantes y hermosas del mundo islámico. El Domo de la Roca, conocido también como Mezquita de Omar, fue construido a fines del siglo VII por el califa Abdul-Malik ibn Marwan de la dinastía de los Omeyas, quien quiso hacer de Jerusalén una ciudad santa musulmana para suplantar a la Meca. Construyó una mezquita extraordinariamente hermosa, empleando en esta obra los impuestos recolectados en su provincia de Egipto durante 7 años. La mezquita, que por su importancia religiosa en el islamismo viene después de la Kaaba en la Meca y el sepulcro del profeta en Medina, es en realidad una de las obras maestras del islamismo. La histórica roca del monte Moriah es aún visible bajo la cúpula de la magnífica mezquita. Tiene aproximadamente 14 metros de largo por 11 de ancho y se eleva casi 2 metros sobre la superficie circundante. En ella, según la tradición, Abraham se dispuso a ofrecer a Isaac, su hijo único, en sacrificio a Dios. Los musulmanes creen que de esa misma roca el profeta Mahoma subió en viaje nocturno al cielo. Aunque diseñada y construida por arquitectos bizantinos, toda la decoración de la mezquita de Omar es de estilo oriental. Los ornamentos de la cúpula, la riqueza del color de los ventanales y los exquisitos mosaicos que adornan los muros crean una especie de ambiente encantado que invita a la oración. Esta transparencia nos muestra desnuda e irregular de la roca del monte Moriah y los arcos sobre los que reposa la cúpula de madera con sus ricos motivos ornamentales. Al sur de la explanada del templo se halla la mezquita de El Aqsa, la lejana, construida por el califa El Walid, hijo de Abd el-Malek, que construyera la mezquita de Omar. Habiendo sido destruida y renovada numerosas veces, es muy poco lo que queda hoy del edificio original. La mezquita se halla casi exactamente sobre el lugar del palacio del rey Salomón y fue construida sobre los fundamentos de una iglesia bizantina. Bajo los cruzados, los reyes latinos instalaron en ella sus palacios, que fueron cedidos más tarde a los caballeros del Orden de los Templarios. Para el pueblo judío, el muro occidental es el lugar de su tabernáculo. El muro occidental es el último vestigio de una parte de la muralla que Herodes construyó alrededor del segundo templo. Los enormes bloques de piedra que tenemos ante nuestra vista es lo único que quedó en pie luego de la destrucción de la ciudad por Tito. Durante el periodo de la dominación romana, a los judíos no les estaba permitido entrar a Jerusalén.
durante el período bizantino, les fue permitido acercarse al muro una vez al año, en el aniversario de la destrucción del templo, para lamentar la dispersión del pueblo y llorar sobre las ruinas del templo sagrado. Ese es el origen del nombre, Muro de los Lamentos. La costumbre de los judíos de venir a orar en este lugar ha continuado a través de los siglos. Entre 1948 y 1967, el acceso al muro les fue nuevamente prohibido a los judíos por hallarse en la zona ocupada por Jordania. Desde la Guerra de los 6 Días, el Muro de los Lamentos se convirtió en lugar de exaltación nacional y en un centro de culto religioso. Esta es una maqueta de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Herodes. La construcción de esta maqueta exigió 7 años de estudios serios y minuciosas investigaciones. Presentada con mucho cuidado y esmero, en escala de 1 a 50, ocupa una superficie de 1000 metros cuadrados. Tenemos ante nosotros una imagen bastante de lo que debió ser Jerusalén en tiempos de Jesucristo. Belén, con una población actual de aproximadamente 30.000 habitantes, está situada sobre una colina rocosa a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Los orígenes de Belén se remontan a los lejanos tiempos de los patriarcas. Se halla mencionada en la Biblia en relación con la muerte de Raquel. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Betlehem. En Belén, Ruth conoció a Booz y se casó con él. En Belén nació David y fue ungido rey de Israel por el profeta Samuel. Pero tú, Belén, Efrata, el más pequeño de los clanes de Judá, de ti nacerá el que gobernará a Israel. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la saca y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. El nacimiento de Jesús en Belén inmortalizó esta pequeña ciudad e hizo que su nombre viva en el corazón de todos los cristianos. Bajo el reino del emperador Adriano, tanto el río y la tumba de Cristo como la gruta del nacimiento fueron profanados, queriendo construir en ella un templo dedicado al culto de Adonis. Pero esta profanación, lejos de haber borrado la memoria del lugar, sirvió para preservarlo. Constantino halló intacta la gruta del nacimiento y ordenó construir sobre el lugar. En el siglo VI, la iglesia quedó seriamente deteriorada como resultado de la rebelión de los samaritanos contra el imperio bizantino, mas inmediatamente fue reconstruida por Justiniano y la iglesia que vemos hoy es parte de aquella. La Natividad tiene forma de cruz. 4 hileras de columnas de piedra roja la dividen en 5 naves. Bajo el pavimento actual fueron descubiertos fragmentos de los mosaicos del piso de la iglesia del siglo IV. Dos pequeñas entradas conducen a la gruta de la Natividad, que tiene forma rectangular. Una estrella de plata con la inscripción en latín, Hic de Virgine Maria Jesus, Christus natus est. Aquí nació Jesús de la Virgen María. Señala el lugar de su nacimiento.
El pesebre que se encuentra a la derecha del lugar donde nació Jesús era usado probablemente para almacenar forraje. Era el mejor lugar, el más acondicionado y seco para poner al niño, mejor que el duro suelo. María trajo al mundo a su hijo primogénito y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Puede aún verse claramente la roca primitiva, ennegrecida por el humo de las lámparas de aceite que arden en el lugar del santo pesebre. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aunque el Evangelio no indica el lugar preciso donde estaban los pastores, una tradición muy antigua lo sitúa en el campo de los pastores, a unos 4 kilómetros de Belén. Las ancianas de Belén usan todavía hoy la indumentaria tradicional del lugar, compuesta por un largo vestido negro, al talle un cinturón y un velo blanco que les cae sobre las espaldas. Sobre la cabeza usan una pequeña gorra roja adornada en monedas unidas entre sí por pequeñas cadenitas. Este traje fue introducido por los cruzados. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, esto es, Betlehem. Y puso Jacob un título sobre su sepultura. Este es el monumento de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Aunque la construcción con la pequeña cúpula que cubre hoy la tumba de Raquel es del siglo XV, el lugar es de judíos, musulmanes y cristianos, especialmente por las mujeres de Belén, que vienen a orar por un feliz alumbramiento. Por su forma cónica, que lo asemeja a un volcán, el Herodium se destaca claramente en el horizonte entre los desolados montes de Judea, a unos 8 kilómetros al sureste de Belén. Lleva el nombre de Herodes porque fue él quien construyó en su cima un palacio fortificado que contaba de suntuosos salones, residencias y habitaciones,
piscinas y jardines escalonados comunicados entre sí por 200 gradas de mármol puro. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Mamré, que es Hebrón, y edificó allí altar a Dios. Ofreció a Abraham albergue a los 3 ángeles que le anunciaron a su esposa Sara que tendría un hijo. De aquí Abraham fue a liberar a Lot, y aquí se dirigió a Dios intercediendo por Sodoma y Gomorra. La ciudad de Hebrón es una de las más antiguas de Palestina. Según la Biblia, fue fundada 17 siglos antes de Cristo y nunca fue abandonada, razón por la cual es considerada la más antigua ciudad no fortificada del mundo. Abraham vino a Hebrón para comprar la gruta de Macpelá y convertirla en tumba familiar. Allí fueron sepultados Sara, luego el mismo patriarca Abraham, su hijo Isaac, Rebeca, Jacobo y Lea. El Islam considera a Hebrón como una de sus ciudades santas por haber sido sepultados en ella Abraham y algunos de sus descendientes, a quienes consideran tras. En la ciudad de Hebrón fue ungido el rey David, y en ella se estableció durante los primeros 7 años de su reinado. Herodes el Grande transformó la gruta de la Macpela en una cripta de numerosas salas, y en ella pueden discernirse aún hoy las capas posteriores que corresponden a las diferentes culturas que le siguieron con el correr de los siglos. Desde los bizantinos, pasando por los árabes, los cruzados y retornando nuevamente a la civilización islámica. La mezquita construida sobre la gruta es principalmente de la época de los cruzados. Se ven en ella 6 túmulos que se supone se encuentran sobre las tumbas de los patriarcas y sus esposas. El Islam prohíbe a sus creyentes entrar a la gruta misma por su santidad, pero los cruzados, a decir de la tradición, entraron a la gruta y al encontrar esqueletos los bañaron en vino y tras restituirlos a sus lugares, instalaron sobre las tumbas los pesados cierres de hierro que aún se encuentran. Los túmulos correspondientes a las tumbas de Abraham, de Isaac y de Jacob están cubiertos por paños verdes, en tanto los de Sara, Rebeca y Lea fueron cubiertos por paños purpúreos. Les rogamos dar vuelta a la caseta. Se encuentran en el centro de la mezquita, no lejos del nicho de oraciones, orientado hacia la Meca. El púlpito a la derecha, finamente tallado en madera de cedro, fue obsequio de Saladino. Hebrón es célebre por su alfarería y la industria del vidrio, cuyas técnicas no cambiaron con el correr de los siglos. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Bajo los dedos del alfarero y el girar de la rueda, los objetos más diversos cobran vida, hoy tal como en el pasado. La maestría de los artesanos de Hebrón en el arte de soplar el vidrio es la que le ha adjudicado a este vidrio particular el nombre de vidrio de Hebrón. Los más diversos objetos decorativos, así como vasos y botellas y floreos, son modelados con diestros movimientos del artesano que sopla el vidrio derretido por la larga caña. De Masada se yergue en el desierto de Judea a unos 3 kilómetros de la margen occidental del Mar Muerto. Uno
Uno de los episodios más dramáticos de la historia judía se llevó a cabo precisamente allí, y desde entonces Masada se convirtió para los judíos símbolo de valentía y heroísmo. Herodes el Grande construyó una enorme fortaleza en la cumbre de la roca escarpada de Masada, que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, fue ocupada por un puñado de patriotas judíos dirigidos por Eleazar ben Yair. Reforzados más tarde por grupos de combatientes llegados de Jerusalén, decidieron continuar la lucha por la libertad. En el 72 después de Cristo, Silva, un general de Tito, se dirigió contra esta gran roca natural y fortificada, y después de un sitio prolongado de muchos meses y una lucha dura, logró abrir una brecha en el muro de defensa. El jefe Ben Yair, viendo que esto era el comienzo del fin, reunió a sus hombres y les dirigió una de las arengas más dramáticas de la historia, exhortándolos a que se quitaran la vida antes que caer en manos de los enemigos. Acto seguido, eligieron a 10 de entre ellos para que estos fuesen quienes a los restantes. Los romanos, al entrar en la fortaleza, vieron los cadáveres y supieron de lo sucedido por 2 mujeres con 5 niños que habían logrado esconderse. Decidido a apagar definitivamente este último foco de resistencia judía, Flavio Silva atacó Masada con sus mejores soldados, los de la 10ª Legión Romana, y se preparó para un largo sitio. Construyó alrededor de la fortaleza una gran fosa y empalizada, y en los puntos estratégicos estableció 8 campamentos militares. El bloqueo fue completo. Ni uno de los sitiados pudo escapar. Alrededor de la roca de Masada, aún hoy pueden verse los vestigios de los campamentos romanos. Expediciones arqueológicas que se sucedieron de 1963 a 1995 excavaron las ruinas de Masada, 1 kilómetro de largo por más de 200 metros de ancho. En las expediciones participaron decenas de voluntarios del mundo entero bajo la dirección de quien fuera general en jefe del ejército israelí durante su guerra de independencia y quien es hace ya años profesor de arqueología, el profesor Yigael Yadin. De interés especial son los almacenes descubiertos que pueden verse aquí y que fueron descritos por el historiador Josefo Flavio. Eran lo suficientemente amplios para contener granos, vino y aceite en abundancia. Habían sido almacenados también legumbres y dátiles como para permitir a los defensores resistir un largo sitio. La roca de Masada, que se alza abrupta en medio del desierto de Judá, es testimonio de quienes tuvieron el valor y la dignidad de preferir la muerte a la esclavitud. Betania está a unos 3 kilómetros al oriente de Jerusalén, en la colina oriental del Monte de los Olivos. A Jesús le gustaba la soledad de Betania e iba allí a menudo. Aquí habló del modo de vida más perfecto cuando le dijo a Marta: Marta, Marta, ¿te preocupas y te agitas pensando en muchas cosas cuando son necesarias pocas? O mejor, una sola. En realidad, María ha elegido la porción mejor, de la que no se le ha de privar. Aquí Jesucristo obró el gran milagro de la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Era una cueva tapada con una piedra. La tumba de Lázaro debió haber sido un sepulcro excavado en la roca dentro de una cueva. Por eso a Lázaro con una gran voz diciendo: Lázaro, sal fuera. 22 peldaños conducen hoy a un espacio oscuro que es considerado el lugar tradicional del sepulcro de Lázaro. El oasis de Jericó se asemeja a un tapiz verde en medio del valle del Jordán, la gran depresión que se extiende de las nieves eternas del monte Hermón hasta el golfo de Aqaba o Eilat sobre el Mar Rojo. Desde los más remotos tiempos es conocida la fertilidad de Jericó y la riqueza de su suelo irrigado por numerosos manantiales. Jericó fue llamada otrora la ciudad de las palmas,
aun cuando era de renombre la abundancia y el sabor de sus naranjas y bananas, amén de los dátiles. A pesar del clima sofocante en verano, durante el resto del año el helado esparce por doquier el aroma de las flores de cuya profusión se precia la ciudad. Sin duda fue Jericó, la concentración urbana más antigua que conoció la historia, lo cual la hace merecedora del título Cuna de la Civilización, la que data en Jericó del 10º milenio antes de Cristo. Al doctor Selim le cupo el honor de haber sido el primero que hizo excavaciones en la ciudad antigua de Jericó en el año 1908. El doctor Gargstang, de la Escuela Británica de Arqueología, dirigió 6 campañas de excavaciones en el lugar, continuando la obra comenzada por el doctor Selim. Más tarde fueron continuadas las excavaciones por la señorita Kathleen Kenyon. En estas últimas excavaciones fueron descubiertos diversos niveles y estratos, los más antiguos conocidos hasta hoy en el mundo. Los evangelistas suponen que la tentación de Jesús ocurrió inmediatamente después de su bautismo en el río Jordán. Y Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvióse del Jordán, y por el Espíritu Santo era guiado en el desierto, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Ni el Evangelio ni ninguna otra fuente nos dan la posibilidad de determinar exactamente el lugar en el que Jesús pasó los 40 días de ayuno. La tradición posterior indicó el monte de la cuarentena, Carantal, al oeste de la antigua Jericó, como el lugar de la primera y la tercera de las tentaciones. La cumbre de la montaña, que ofrece una vista magnífica del Valle del Jordán y de las colinas de Moab, es señalada como el lugar desde el que Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra. Nieves eternas que ornan la cima del Hermón, el Jordán desciende hasta la depresión del Mar Muerto, cubriendo una distancia de alrededor de 100 kilómetros. Los meandros de su curso hacen recorrer su plateado cauce más de 320 kilómetros. El ancho de este cauce raramente sobrepasa los 30 metros. Sobre la ribera de este río santo se encontraba predicando y bautizando Juan el Bautista, un austero personaje vestido de mantas de camello y alimentándose de saltamontes. Dejando su Galilea natal, Jesús se llegó a él para ser bautizado en las aguas del Jordán. El lugar de reminiscencia del bautismo del Señor ha sido establecido hoy a unos 8 kilómetros al este de Jericó. En las cercanías de este lugar, los israelitas, encabezados por Josué, cruzaron el Jordán para entrar en la tierra prometida. Entre los escarpados riscos de los montes de Moab y los de Judea, el Mar Muerto fascina por el misterio que parece. De los montes de Moab y los de Judea, el Mar Muerto fascina por el misterio que parece encubrir. La profundidad de sus azules aguas no sobrepasa los 400 metros, pero siendo que su superficie se encuentra a 430 metros bajo el nivel del mar, es el Mar Muerto, de 900 kilómetros cuadrados, el lugar más bajo del globo. El nombre de Mar Muerto le viene a la perfección, ya que ninguna forma de vida, ya sea vegetal o animal, puede darse a sus márgenes. Después de haber sido descubiertos los famosos rollos del Mar Muerto, ha ganado renombre mundial el lugar que los alojara a tantas centurias, Qumrán, al noroeste del Mar Muerto. Aquí es donde moraba la comunidad de los esenios, los escribas de los rollos del Mar Muerto. Entre los documentos más interesantes de este compuesto arqueológico se puede señalar el Scriptorium, sala donde los escribas copiaban las Santas Escrituras, y que ha sido encontrada no solo con sus bancos y mesas, sino que también se han hallado 2 tinteros,
uno de ellos conteniendo aún tinta seca. La gruta número 4, visible desde las ruinas del compuesto edificado, es la única que puede visitarse encontrándose a solo 100 metros del lugar. Las demás grutas, y estas son numerosas, son de muy difícil acceso, ya que se hallan sobre las escarpadas laderas de la montaña. En esta gruta es donde los esenios escondieron sus libros santos, y aquí es donde esperaron a ser descubiertos en 1952 por los beduinos, que ni supieron apreciar el inmenso valor de este tesoro histórico. Siete son las cisternas descubiertas en Qumran, y esta es una de ellas. Merced a un complicado sistema de canales, visible aún al oeste, el agua de lluvia era recogida y almacenada en cisternas en la montaña. Esta cisterna parece haber sido construida en el siglo VIII a.C. Las fisuras que se observan en los escalones bien pueden haber sido causa del terremoto del año 31 a.C., año en que el lugar fue abandonado por sus moradores. Tras haber adquirido los primeros rollos encontrados por los beduinos y luego de haber comprobado su valor histórico, se pusieron en campaña en 1949 el director del Departamento de Antigüedades de Jordania, profesor Harding, y el DeVoe de la Escuela Bíblica de Jerusalén, con el objeto de explorar la margen occidental del Mar Muerto. Guiados por los beduinos, quienes habían ya descubierto el valor comercial de este tipo de expediciones, fueron exploradas más de 30 grutas en las que se hallaron miles de fragmentos de escrituras. Uno de los rollos del Mar Muerto es el que aquí vemos. Todos ellos están escritos en hebreo antiguo sobre pergamino o papiro, salvo 2 grabados en cobre y cuya lectura habría de ser muy difícil para los expertos. Al igual que Abraham, su antecesor, también Jacob se estableció a su regreso de Mesopotamia en el fértil valle al pie de los montes Ebal y Garizim. Aquí es donde compró las tierras sobre las que plantó su tienda y cavó un pozo de agua para sí, sus hijos y sus rebaños. Es este el origen del pozo de Jacob, donde el Evangelio ubica el encuentro entre Cristo y la samaritana. Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. En las antiguas tradiciones judías y cristianas, una ininterrumpida cadena de testimonios corrobora esta identificación del pozo de Jacob. A pesar de ser su boca estrecha, el pozo adquiere un diámetro de casi 2,5 metros y su profundidad sobrepasa los 30 metros. Los peregrinos gustan revivir el encuentro de Jesús con la samaritana bebiendo de las dulces aguas del pozo de Jacob. Los descendientes del pueblo samaritano, tan poderoso en tiempos antiguos, no son hoy más que un pequeño grupo de alrededor de 400 personas, de las cuales unas 240 viven en Nablus, la antigua Shechem, y otras 160 en Holón, en las afueras de Tel Aviv. Durante más de 2500 años han vivido aislados y se han encerrados en sí mismos para mantener la pureza de su raza. De la Biblia no reconocen más que los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Es por ello que a pies juntillas creen poseer el más antiguo manuscrito del Pentateuco, el que dicen fue escrito de puño y letra de Aarón, el hermano de Moisés, hace más de 3600 años. Sin embargo, los expertos le atribuyen a dicho manuscrito antigüedad considerablemente menor. A lo sumo dataría del siglo XII de nuestra era. La mayor parte de los miembros de esta comunidad son pobres y sufren más que el promedio de la población circundante de enfermedades hereditarias y de deficiencias mentales innatas debido a la endogamia, es decir, al circunscribirse el matrimonio dentro de tan pequeña comunidad. En sus festividades religiosas, especialmente la Pascua, sacrifican corderos, de acuerdo al rito prescripto en el Antiguo Testamento. Por los montes de la Galilea al norte y las colinas de Samaria al sur, el valle de Jezreel es el más amplio valle de Israel. Desde tiempos antiguos fue considerado el granero del país.
Debido a su fertilidad y a su posición estratégica, este ha sido escenario de innumerables luchas y combates. A partir de los israelitas y los cananeos, las tropas sirias, egipcias, asirias y babilónicas, luego las falanges griegas seguidas por las legiones romanas. Tras ellas vinieron los árabes, los cruzados, los turcos y finalmente las tropas del general Allenby durante la Primera Guerra Mundial. Megiddo, sin duda alguna, la Armagedón del Nuevo Testamento, en los confines meridionales del valle de Jezreel, controla un desfiladero montañoso sobre la antigua Vía Maris, ruta del mar, el camino principal que unía la Mesopotamia y Siria con Egipto. Siendo esta una posición clave, casi todos los pueblos de la historia del Cercano Oriente trataron de tomarla y conservarla. Es por ello que Megiddo es transformado en símbolo de guerra, y el Apocalipsis le destina la última batalla escatológica en el fin de los días, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De 1926 a 1936 han sido llevadas a cabo excavaciones en Megiddo por el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Las excavaciones, sobre un área de 5 hectáreas, han permitido descubrir 20 ciudades superpuestas, la más antigua de las cuales parece haber sido construida 4.000 años antes de Cristo, en tanto la más reciente, edificada sobre los estratos de las anteriores, siendo su suelo elevado 25 metros sobre la superficie original, data del siglo IV antes de la era cristiana. Entre otras cosas, es de notar la excavación de los establos del rey Salomón, que podían alojar 450 caballos y 150 carros de combate. Uno de los más extraordinarios logros de la antigüedad son los ingeniosos sistemas de irrigación descubiertos en Megiddo. Una perforación vertical daba acceso a un túnel que llegaba hasta la fuente de agua fuera de la ciudad. En caso de un sitio prolongado, no se necesitaba más que una toma del manantial para que sus aguas llegasen a la ciudad sitiada, sin que los sitiadores pudiesen saber cómo ni dónde, ya que la fuente misma había sido camuflada. El túnel, cavado en la roca, se halla en un estado de conservación sorprendente después de 3.000 años. Nazaret, situada en medio de las colinas de la Galilea, ocupa un lugar predilecto en el corazón de todo cristiano. Aquí es donde apareció ante la Virgen María el ángel de Dios para anunciarle el nacimiento de su Hijo. Es aquí también donde aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús creció en estas calles y entre estas colinas sin que nada pudiera diferenciarlo de otros niños ni de otros jóvenes o artesanos de Nazaret. Mas una vez iniciada su vida pública, Jesús no encuentra en Nazaret la acogida que esperaba. De cierto, un profeta es bien recibido en su tierra. Los nazarenos lo condujeron hasta la cumbre del monte de la ciudad de Nazaret para despeñarle. Como consecuencia de ello, Jesús los abandona y se radica en Capernaum. Han sido construidas en el transcurso del tiempo sobre la modesta gruta de la Anunciación. La más nueva de ellas, indudablemente la más hermosa de todas, fue diseñada por el arquitecto italiano G. Muzio, y las obras de su construcción se prolongaron desde 1960 hasta 1968. La idea del arquitecto es la de combinar en una misma estructura de 2 pisos la Gruta Santa de la Anunciación con los restos de las antiguas iglesias, bizantina la una y de los cruzados la otra. Un marcado y significativo contraste de humildad y recogimiento alrededor de la cripta y la gloria de la iglesia pujante en la superior. El conjunto forma una nave de 27 metros por 44 y de una altura de 12 metros. Los frontispicios al oriente y occidente tienen por ornamento ricas esculturas en piedra rosada del país. Una majestuosa cúpula corona el edificio de 44 metros de altura, uno de los más grandes santuarios del Medio Oriente.
en derredor de Nazaret, llegan a la única fuente que Nazaret conoció en su larga historia. Es esta una fuente pública que puede verse en la iglesia griega de Anunciación, construida de acuerdo a la tradición griega ortodoxa, que sostiene que el encuentro de María con el ángel tuvo lugar en esta fuente. No es difícil imaginar al niño Jesús abasteciéndose de agua, tal como aún lo hacen tantas mujeres y niños en la Nazaret de hoy. O 4 aldeas llevan hoy el nombre de Cana, pero lo más probable es que Cana del Evangelio sea la aldea que se halla sobre la ruta de Nazaret a Tiberíades, a solo 6 o 7 kilómetros de Nazaret. Durante una boda judía y después de haber insistido su madre, accede Jesús a dar su primera señal, tornando el agua en vino, para gran alegría de los comensales. Dos pequeñas iglesias, una griega ortodoxa y la otra del Canos, reviven el recuerdo del primer milagro del Señor. Sobre la costa occidental del lago de la Galilea, más de 200 metros bajo el nivel del mar, se halla la ciudad de Tiberíades. La ciudad fue fundada por Herodes Antipas en el año 18 de nuestra era, en honor del emperador romano Tiberio. Herodes Antipas enriqueció la ciudad de palacios y de templos que destellaban en oro y mármol, y también mandó construir en ella un teatro. Los romanos pudientes venían a Tiberíades a tomar baños terapéuticos en las fuentes termales afamadas en todo el mundo romano. Tras la revuelta de Bar Kokhba, los judíos expulsados de Jerusalén vinieron a radicarse en Tiberíades, que se transformaba en su capital y en un gran centro de irradiación espiritual y religiosa. Así es como Tiberíades ha llegado a ser una de las 4 ciudades santas del judaísmo, donde se han establecido muchos de los más célebres rabinos. Hoy en día, la población de Tiberíades es enteramente judía. Es esta una ciudad de inmigración, a la vez que una de las preferidas por el turismo nacional en invierno. El lago de Tiberíades, o mar de la Galilea, tiene la forma de un óvalo irregular de un largo de 21 kilómetros de norte a sur. El ancho máximo del lago es de 12 kilómetros. El nivel de las aguas del lago de Tiberíades está a 210 metros bajo el nivel del Mediterráneo y su profundidad varía entre 40 y 50 metros. Por lo general es un mar y calmas, pero al levantarse la tempestad se convierte en un mar turbulento de olas ululantes. En tiempos de Cristo, la Galilea era un centro importante de comunicación. En esta bella región, fértil y próspera, vivían en 9 ciudades alrededor de 15.000 habitantes. Sobre este paisaje y trasfondo, Jesús comenzó a anunciar el reino de Dios. Lo esencial de su vida pública, sus enseñanzas y sus milagros, tuvieron por escenario principalmente esta región en derredor del mar de la Galilea. Sobre las márgenes del lago llamó Jesús a Pedro, Andrés, Santiago y los otros apóstoles, curó un leproso. Desde la barca de Pedro se dirigió a la multitud reunida para oírle. Ordenó a la tempestad y se hizo la calma. Marchó sobre las aguas turbulentas y sobre el monte destino invistió a los 12. Nada más que un pequeño barco de turistas turba la calma de las aguas del lago de Tiberíades. Mas en tiempos de Jesús se hacía sentir la febril actividad en los alrededores del lago. Describiendo el lugar y sus alrededores, ahí donde no se ve ni un solo árbol, había grandes bosques. Donde hoy hay ciénagas, habían bellos jardines. Por cada barco de hoy, habían seguramente centenas.
Mar de la Galilea y el llano de Genezaret en sus inmediaciones ofrecen uno de los paisajes más hermosos de Israel, tal como lo describía en tiempos de Jesús el historiador Josefo Flavio, exuberante de Eugene Hout. Habrán lagos más bellos, en un marco más alentador aún, pero lo que no hay es un lago más fascinante. Ved este azul celeste inmaculado, las pequeñas barcas que parecieran haberse salido de la tela de un maestro, ni un soplo que turbe la calma de las aguas, espejo de las montañas en torno. ¡Qué alegría y qué calma para una contemplación sin fin! Capernaum se desarrolló a las orillas del lago, apenas 4 kilómetros de la desembocadura del Jordán. Una vez que abandonó Nazaret, Jesús se establece en Capernaum, donde proseguirá con su ministerio durante casi 2 años. Pedro vivía en Capernaum y Jesús enseñaba en la sinagoga del lugar. Manifestó por sus milagros la misericordia de Dios para con los hombres, curando un leproso, la suegra de Pedro, el mozo de un centurión y a tantos otros. Bastaría citar el poseído a quien libró de su espíritu inmundo, el paralítico que fuera introducido por el techo, la hija de Jairo, a quien arrancó de la muerte, la mujer enferma de flujo de sangre, los 2 ciegos, el hombre de la mano seca, siendo así que el Señor debió un día maldecir la ciudad incrédula. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada. Porque si a los de Sodoma fueron hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. El profesor William Albright sostenía que la sinagoga de Capernaum es del año 244 de nuestra era y que había sido construida sobre las ruinas de una sinagoga anterior. Probablemente sería esa la sinagoga construida por el centurión romano, cuyo mozo fuera curado por Jesús a pedido de los judíos. Merece que le hagas esto porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos edificó la sinagoga. Lo que podría justificar tal interpretación es la presencia de símbolos romanos a la par de los emblemas judíos como la menorá, el shofar, cuerno de carnero, la estrella de David, la palmera, antiguo símbolo de Israel, y el arca de la alianza. Construida en 1934 a orillas del lago, se halla debajo de la roca que fuera conocida desde la Edad Media bajo el nombre de Mensa Christi, la Mesa del Señor. La tradición ha identificado siempre este lugar como punto de encuentro del Señor resucitado con sus discípulos alrededor de las brasas ardientes. Venid, comed, les dijo, y luego, dirigiéndose a Pedro que le había asegurado de su fidelidad, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Él le confía a su iglesia, apacienta mis ovejas. Tapja es una mal pronunciación de la expresión griega heptapegón, las 7 fuentes. En este sitio donde abundan las aguas, la tradición ha establecido la reminiscencia de la multiplicación de los panes. Y saliendo Jesús, vio grande multitud, y tuvo compasión de ellos. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, y comieron todos, y se hartaron. Y los que comieron eran 5.000 hombres. En 1932 fueron encontrados aquí los restos de 2 iglesias bizantinas, cuyos mosaicos son de los más hermosos de la Tierra Santa. Representan toda la vida vegetal y animal del lago. ¿Y quién no reconoce la cesta de pan y los 2 peces?
sobre la ladera de la colina que domina el lago, parece oírse aún la voz del Señor proclamando ante el mundo todo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No es este el mejor lugar, en medio de esta soledad, ante el lago, donde debería uno detenerse para volver a escuchar esa voz y meditar sobre los secretos del reino? Magdala no es hoy más que una pequeña aldea de pescadores a 6 kilómetros de Tiberíades. Más de acuerdo al historiador Josefo Flavio, tenía en tiempos de Cristo 4.000 habitantes que disponían de más de 200 barcas. Es aquí donde nació aquella a quien mucho le fuera perdonado por lo mucho que había amado. María, llamada Magdalena, de quien hubieran salido 7 demonios, María la pecadora, primera al sepulcro, siendo así la primera en ver al Señor resucitado. El Tabor y Hermón cantarán en tu nombre. Aislado y separado de las montañas de la Galilea, el monte Tabor domina desde su altura de 588 metros la rica planicie de Esdrelón, que se extiende a sus pies. Aquí ha sido testigo de la victoria de Barak y los carros derrotados de Sisara, en tanto Débora la profetisa entonaba su canto de guerra. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que le aman sean como el sol cuando nace en su fuerza. Para los cristianos, el Tabor ha ido allí, donde Cristo transfigurado apareció en la luz, con Moisés y con Elías. Luz del Tabor y gloria del Señor, esperanza del cristiano traído de más allá de la muerte para tomar parte en su resurrección. La cima del Tabor es una meseta alargada de más de 1 kilómetro de largo por un ancho promedio de 400 metros, a la que se llega por la Puerta del Viento, uno de los restos de la fortaleza musulmana a la que pertenecía. Debido a su importancia estratégica, el monte Tabor fue frecuentemente coronado de sus fortalezas, las ruinas de todos los cuales están aún hoy esparcidas en el lugar. A orillas del mar, San Juan de Acre, la antigua Aco bíblica, domina el rico valle de Jezreel. En el transcurso de su larga historia, es una de las ciudades más antiguas del mundo, ha sido escenario de las luchas de diversos pueblos. Mas, a su mayor gloria llegó en el tiempo de los cruzados. En 1104 fue conquistada por Balduino y a partir de entonces, Juan de Acre constituyó el baluarte del reino latino por un periodo de casi 2 centurias. La ciudad le fue arrebatada a los cruzados en 1291, tras un sangriento y prolongado sitio que le hubiera puesto el sultán Malek el-Ashraf, a la cabeza de un ejército de 200.000 hombres. La ciudad fue reconstruida en 1775 por Ahmed el-Jazzar, llamado el Carnicero por su crueldad. En 1099 los muros de la ciudad resistieron los embates de Napoleón, que volvió a Egipto tras su fracaso, que puso coto a sus ambiciones de establecer un imperio oriental. Durante el periodo otomano va decayendo la importancia de la ciudad hasta ser suplantada por la vecina ciudad de Haifa. Hoy residen en Acre mayormente judíos. De su pasado de gloria y sangre, como de los 17 sitios que sufrió, Acre ha conservado principalmente ruinas. Una de las estructuras más imponentes y en excelente estado de conservación es la cripta de los Caballeros de San Juan. Probablemente era el comedor de estos hospitalarios. Del periodo turco merecen destacarse las murallas frente al mar y la mezquita de El Hazar, una de las más grandes y más bellas de Israel.
Haifa, que en 1905 no era más que una pequeña ciudad de 10.000 almas, es hoy una pujante ciudad de 250.000 de habitantes, la tercera de las grandes ciudades de Israel. Es también el puerto principal del país y el centro de su industria pesada. Se ha expandido a las laderas del Monte Carmelo sobre la costa del más bello Golfo Mediterráneo de Israel. Los israelitas debieron enfrentar aquí una de las más graves crisis religiosas de su historia. Frente a un mundo pagano en su alrededor, surgió el profeta Elías para enfrentarse a los sacerdotes del Baal, ayudado por el fuego celestial. En nuestros días, Haifa es también el centro mundial de la secta Bahá'í, cuyos fieles, alrededor de 2 millones, proclaman la fraternidad universal de todos los hombres. Pequeña ciudad fenicia sobre la costa mediterránea ha sido transformada en el año 20 a.C. por Herodes el Grande en uno de los mayores puertos y una de las más bellas ciudades de la época. Los mejores arquitectos disponibles y los obreros más adiestrados construyeron la ciudad de Cesarea durante 12 años. Por su magnificencia, la ciudad pasó a ser residencia del procurador romano después de la muerte de Herodes, de tal suerte que por espacio de unos 500 años fue la capital romana de la provincia. Al ser logrado un acuerdo entre judíos y sirios, fue Cesarea la cuna de la revuelta judía del año 66, que terminó en la destrucción de Jerusalén y del templo, llevada a cabo por Tito una vez conquistada la ciudad. En el período cristiano, en los siglos III y IV, Cesarea fue un brillante centro intelectual. Al ser tomada la ciudad por los cruzados, se fortificaron en ella hasta caer en manos de Bibar en 1291 y ser destruida por él. La ciudad fue abandonada desde entonces y casi totalmente sepultada por las arenas. Los cristianos rememoran en Cesarea el pasaje del apóstol Pedro y el cautiverio de Pablo, que se embarcaba aquí hacia Roma para el testimonio supremo. A partir de 1101, la ciudad de Cesarea estuvo en manos de los cruzados, habiendo sido tomada por Saladino y retomada por los cruzados. En el año 1251 fue fortificada por Luis XI, rey de Francia, quien construyó torres inexpugnables alrededor de la ciudad. Las fortificaciones, como se ve en la diapositiva, constaban de murallas que circundaban la ciudad por 3 lados, ya que al oeste Cesarea da al mar. Esas murallas estaban protegidas por un foso de 10 metros de ancho y una superficie inclinada y resbaladiza de unos 15 metros de altura sobre el suelo de la trinchera. En 1956 fueron comenzadas las excavaciones arqueológicas en Cesarea. Las excavaciones no tardaron en dar fruto e importantes hallazgos confirman el esplendor de la ciudad en tiempos antiguos. Uno de los hallazgos más importantes es la inscripción sobre la que figura el nombre del procurador romano de la época, Poncio Pilato, quien residía en Cesarea y quien ordenara la muerte de Jesús. La arqueología corrobora de esta manera la existencia del procurador que durante la Pascua del año 30 condenara a Jesús a morir en la cruz. Sobre la costa mediterránea, al sur de la ciudad de los Cruzados, ha sido excavado en 1961 un teatro romano de grandes magnitudes. Minuciosamente restaurado, este anfiteatro es habilitado actualmente para conciertos y otras funciones, entre las que goza de fama el Festival Israelí de Música, Ballet y Artes Escénicas. Tel Aviv, la colina de la primavera en hebreo, fundada en 1901 sobre desoladas dunas de arena, es hoy la ciudad más grande de Israel con 400.000 habitantes. Por primera vez en la historia contemporánea, una ciudad es edificada, poblada y administrada enteramente por judíos. Es esta la capital comercial e industrial del país. La historia de Yafo, al sur de Tel Aviv, se remonta, a diferencia de su vecina,
a un lejano pasado en la historia. Yafo existe alrededor de 3.000 años. Era en la antigüedad el mayor puerto mediterráneo, siendo por ello la puerta de Jerusalén. En Yafo fue donde Pedro restituyó la vida a la viuda Tabita. Aquí también Pedro tuvo la visión en la que el Señor le ordenó aceptar los gentiles en el seno de la iglesia. ¿No sigue siendo este el llamado dirigido ya entonces a las naciones del mundo todo? El comentario de estas 100 transparencias de Sami Awad le fueron presentadas por Luis Magrán, Sara León y Abinadra. Los efectos sonoros son de Isaac Taragán y Alejandro Le Borgne de Jerusalén. Llegamos y lo invitamos para el próximo recorrido desde Israel. Shalom para todos. לא, לא, איך אשב
Yeshua.